buenos días a todos, todo el Perú. Hoy sábado 24 de mayo volvemos con las capacitaciones del Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. Reciban el saludo de todo el equipo de Central Mediática que está acá presente desde muy temprano, viendo todo, que salga en orden todo lo técnico. Estamos ya transmitiendo en vivo. El saludo también de parte de la presidenta del partido, Patricia Ly Sotelo, desde algún punto de nuestro país. Estamos todos conectados con estas capacitaciones. Central Mediática, como ustedes saben, es la empresa encargada de estos eventos de transmisión y de ponencias. El tema académico siempre está presente con nosotros. Bueno, hoy día estamos en Los Olivos, Lima Norte, estamos con esta descentralización de las capacitaciones, contento de estar con ustedes. Ricardo Hurtado les habla, para los que no me ubican, yo soy el presentador de estos eventos, contento de estar con todos ustedes, con el público presencial que está desde muy temprano y el público de las redes sociales. Yasmín Malaver está conectada ya desde muy temprano para interactuar con todas las personas que nos van a ver desde algún punto del país y del mundo. Las autoridades municipales, los gobernadores, los militantes, los no militantes, los amigos, los no amigos, los guerreros, todos se juntan para estas ponencias. Estas ponencias son de alguna manera evaluadas, se evalúan los ponentes, se busca lo mejor. Tenemos que cambiar nuestra política, tenemos que capacitarnos. Ese es el mensaje de Somos Perú y de Central Mediática, la capacitación. Si no me escuchan, vuelvo a repetir, la capacitación. Tenemos que capacitarnos y por eso estamos aquí el día de hoy en la transmisión en vivo. Por eso, de estos momentos, pongan like ahí en la página de Somos Perú y vamos a llevar la transmisión en vivo, presencial y también en las redes sociales. Vamos a seguir con estos temas. Estamos con algunos ajustes acá para que todo salga perfecto en estos, hoy sábado 24 de mayo. Bueno, yo voy a iniciar dando la relación de ponencias y nuestros invitados el día de hoy. Para las personas que todavía no llegan, tenemos todavía el aforo para que puedan estar acá en vivo y interactuar con los ponentes. Vamos a iniciar con el doctor Álvaro López Cazorla, el liderazgo político en la democracia. En la segunda ponencia, aproximadamente a las 10:40, 10:45, va a estar el magíster Virgilio Vladimir Calle García para atacar un tema de actualidad, el tema de la seguridad ciudadana que se vive en estos momentos, el tema de la articulación, porque mucho se habla de la seguridad ciudadana, hablamos de motos, hablamos de chalecos, hablamos de cámaras, de redes, hablamos de todo, usted lo ve día a día en los medios de comunicación, pero la pregunta es, ¿existe una articulación? ¿Existe esta coordinación que debería haber entre los organismos pertinentes? No solo es el ministro del Interior, no solo es el alcalde, también el Ministerio Público, la Fiscalía. Hay distintos organismos que tienen que estar articulados y esencialmente la población, el vecino tiene que estar de alguna manera comprometido con estos temas. Muchas veces pedimos, criticamos, porque es nuestro derecho reclamar, pero también tenemos deberes nosotros y tenemos que involucrarnos en estos temas. No podemos pensar en una persona o dos personas. Estas personas se van de acá a unos meses, pero el tema puede continuar. Es un trabajo en conjunto y el magíster Vladimir Calle García va a tocar este tema. Él es un destacado profesional que actualmente trabaja en una gerencia importante, en una municipalidad de acá de nuestro país. Luego vamos a tener aproximadamente al mediodía al doctor Martín de Acevedo García. Él es un destacado municipalista que de alguna manera siempre ve estos temas municipales y nos va a hablar del tema de la reforma electoral, esta reforma que se ha criticado tanto, el hecho de tener 43 partidos, 42, no sé si 42 o 43, el hecho de tener tantos partidos se debe en parte
a esta mal reforma electoral que hubo en un momento con un presidente, expresidente, que no quisiera mencionarlo en estos momentos. Bueno, esa fue parte de esa reforma, pero las cosas se hicieron mal, como siempre se hacen en nuestro país, y tenemos lo que tenemos. La reforma electoral. Vamos a conocer un poco también de lo que es el sistema electoral. Como he dicho, el 2026 es un año electoral y debemos capacitarnos en temas electorales. Todos debemos, así como conocemos, en algunos casos los jóvenes, las películas que salen en Netflix, la canción de moda de la semana, como conocemos el plato preferido de Lima Norte, el oyuquito con charqui, cómo se cocina, o el baile que ha salido, la última canción de Shakira. Si conocemos todos estos temas, deberíamos involucrarnos en el tema electoral, porque de allí depende mucho nuestra vida. Antes la política no la relacionábamos. Ahora la vida depende mucho de la política porque el mal uso de la política, las malas acciones de nuestros gobernantes nos causan la muerte. Antes no era así. Antes era un tema aislado, uno decía, bueno, yo sigo comiendo mi arroz con lentejas, yo sigo bailando, no pasó nada, no me interesa lo que sucede. Ahora sí interesa, porque hemos visto las políticas, en el caso de la pandemia, todo lo mal que se hizo, 200.000 muertos, deberíamos reflexionar en esos temas. Bueno, ya después del almuerzo, 2 de la tarde, vamos a estar con Marco Tulio Gutiérrez para hablar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Esta Biblia, este libro que es tan importante para los municipalistas, lo vamos a hablar, la Ley Orgánica de Municipalidades, parte 1, porque lo estamos dividiendo para la siguiente capacitación. Es muy amplio. Ya aproximadamente a las 4:30 va a estar el magíster Walter Santamaría Portocarrero para hablar de la gestión municipal y regional, un tema también amplio que vamos a tratar de resumirlo para que ustedes tengan las nociones básicas de lo que es gestión municipal y regional. Y por último, que no es, digamos, lo malo, al contrario, vamos a cerrar con broche de oro para hablar de las campañas electorales aplicadas a la inteligencia artificial. En general vamos a hablar de la inteligencia artificial en la gestión pública, en los gobiernos locales, lo que significa la inteligencia artificial para la corrupción. Con la inteligencia artificial desaparece la corrupción y es lo que muchas autoridades no quieren que se hable de la inteligencia artificial. Así que hay para todos los gustos estas capacitaciones que las hemos buscado especialmente para ustedes y para buscar un país distinto con futuras autoridades que conozcan, que tengan esta capacidad, porque lamentablemente todos los días nos da vergüenza en algunos casos, siempre no se puede generalizar algunas autoridades que tenemos y esto tenemos que cambiarlo en algún momento. Bueno, ahora sí voy a dar inicio al video que es característico de Central Mediática para presentar a nuestro primer ponente, el doctor Álvaro López Cazorla. Estamos ya esperando que salga el video de Central Mediática con esta primera ponencia, el liderazgo político en la democracia. El liderazgo político en la democracia es el primer tema que tenemos el día de hoy aquí en el Full Day de capacitaciones del Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. Adelante a las personas que están ingresando, están ubicándose en el lugar preferido para estas capacitaciones. Y ahí empezamos con el video Central Mediática, capacitación y comunicación. Ahí está el curso, liderazgo político en la democracia, el ponente, doctor Álvaro López Cazorla. Habla de explorar el rol de transformación de los líderes en el contexto democrático. Se va a analizar también algunos casos, la casuística, se va a identificar las virtudes, los desafíos que tiene el liderazgo de esta época. Y va a buscar las herramientas necesarias para ejercer el liderazgo en la actualidad. Vamos a reflexionar. Vamos a debatir, la idea es construir
es el liderazgo que todos buscamos. El concepto, ahí tiene el liderazgo político en las democracias, es una función clave que influye directamente en la calidad de la gobernabilidad, la participación ciudadana, el planteamiento del problema. En muchos países de América Latina, incluido el Perú, se observa una creciente desconfianza ciudadana ante los líderes políticos. Mucho mienten, mucho mienten. Los objetivos, vamos a analizar el papel, las características del líder, identificar los principales desafíos, proponer criterios y buenas prácticas para fortalecer el liderazgo en las democracias. Ahí está el muñequito de Central Mediática, un poco cabezón. Y hacen la pregunta, ¿cómo entiende usted la responsabilidad de empezar en el combate cívico o político en la actualidad? Damos inicio con un fuerte aplauso a nuestro primer ponente, el doctor Álvaro López Cazorla. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan? ¿Estamos al aire? Ya, bien. Y en primer término quiero agradecer a la presidenta del partido, Somos Perú, Patricia Lee, por estas ocasiones casi permanentes ya de tener un relacionamiento con la ciudadanía, en lo que habíamos manifestado para prepararnos en lo que adviene los futuros procesos electorales, y no solo los procesos electorales, sino en los combates cívicos del día a día. El combate cívico significa ser más ciudadano, más participativo, significa realmente tener un rol trascendental en la sociedad y entender la relación de los gobernantes y los gobernados. Y en esa línea de trabajo, saludar a Ricardo Hurtado, de Central Mediática y de Tratamiento Municipal, con quien en nuestras conversaciones, y él en la última conversación, dio a entender la trascendental importancia en el siglo XXI, hoy día, cuando los regímenes democráticos están deteriorados, cuando las conducciones democráticas están bajo de lo estimable dentro de la realidad patriótica que requiere un país, indudablemente que el tema del liderazgo político surge como una necesidad de reestudiarla, reanalizarla y comprender de que no solamente por coyunturales, sino debemos de construir liderazgos, liderazgos familiares, liderazgos profesionales, liderazgos cívicos en general, no solo lo de las agrupaciones políticas, liderazgos en las sociedades públicas, liderazgos en las sociedades en general, liderazgos religiosos, liderazgos que contribuyan con docencia y con deseo a encontrar un camino de capitalización, adaptación, a asegurar un bienestar general para todos los miembros de nuestra sociedad. Y en sí el tema del liderazgo político en las democracias contiene todo esto, porque ya Aristóteles había mencionado el hombre es un animal político. Si usted le quite el adjetivo de político, el hombre como animal político o como animal político se queda en animal. Somos animales políticos. Y en consecuencia nosotros requerimos de estos instrumentos para poder servir de mejor manera, para poder ayudar a la sociedad, para poder encaminar lo que está desencaminado, para poder enderezar lo que está desenderezado, para poner en su lugar lo que está enrevesado. Y esos son los momentos dramáticos y difíciles en los cuales, no solamente en el Perú, en el mundo entero, las sociedades están camino a una suerte de un deterioro que requieren reequipararse con nuevos liderazgos que entiendan las posibilidades de un desarrollo personal, familiar, societal,
patriótico, continental y evidentemente mundial. Y en sí este tema, el de hoy día, simplemente es una nota introductoria, porque el tema del liderazgo en las democracias es un tema tremendamente fuerte y de tremenda responsabilidad y de tremenda envergadura. Y debe ser materia de un estudio permanente en las escuelas de gobierno. Por eso yo felicito la iniciativa de este tema, al cual al primer llamado yo me hice presente porque es un tema válido para una escuela de formación democrática en todas las escuelas gubernamentales del mundo y en todas las escuelas de ciencia política del mundo. Y en consecuencia, en estas escuelas de gobierno, lo que estamos haciendo son iniciales aproximaciones de lo que nosotros entendemos por líder y liderazgo político en las sociedades modernas de hoy, en la que juega un rol sumamente trascendental la sociología, la antropología social, la propia filosofía y la historia. Nosotros no podríamos entender los liderazgos individuales, personales, apreciar la posibilidad de un liderazgo hacia mañana, si es que no conocemos la historia, si conocemos los encuentros y desencuentros históricos de quienes han conducido las civilizaciones en el mundo entero. Y un poco más se trata de la conferencia del día de hoy. Pero como nota introductoria diríamos, hay un hilo que nos debe de ayudar en este tema. Y es recordar a la mitología griega. Los griegos son muy sabios. Los griegos que nacieron en civitas para organizar la ciudad, para organizar el ejercicio del gobierno, de cómo se maneja la democracia con un sentido cabal y participativo. Siglos antes del advenimiento de Cristo, nació Grecia. Y Grecia tenía un afán educador a través de lo que se denomina la mitología griega. Y en las mitologías griegas es una suerte de un cuento en el cual trata de un hilo de Ariadna. Ariadna era una joven doncella griega que se llegó a enamorar de Tesco. Y Tesco fugó con ella y tuvo que matar a Mintauro. Tesco para poder salvarse él y para salvarse a ella, y posteriormente para salvar ella a Tesco, lo que le entrega es, toma este hilo para que salgas de este laberinto, porque se habían dado una serie de vueltas y revueltas escapando de los perseguidores. Y ella le entrega ese hilo de Ariadna, que hoy día ese hilo de Ariadna simboliza una guía, simboliza una orientación, simboliza un deseo, simboliza la necesidad de que nosotros requerimos para encontrar un camino en el cual podamos coadyuvar con el cabal sentido democrático del país y apelar a nuestro conocimiento y a nuestra sabiduría congénita en Perú, que lo vamos a ver históricamente después, para como nota introductoria podamos iniciar esta reunión para que pensemos y reflexionemos en conjunto con lo que viene el video muy breve, un video de 1 minuto y medio. ¿Estamos listos con el video? Entonces aquí vamos a apreciar un breve video que nos va a ayudar como nota reflexiva en el inicio de esta mañana. ¿Cómo piensa el votante peruano? ¿Cómo se informa para elegir a sus autoridades? ¿Considera importante votar? De cara a las elecciones generales de 2026, la encuesta Vota Bien de Arellano Consultoría para Crecer se propuso entender qué hay detrás del voto en el Perú. Investigación nacional que traza la radiografía del elector. Una cifra llama la atención. Solo el 38%
78% de peruanos considera que cumplir con el voto presidencial es una acción muy importante y crucial para el país. Los peruanos somos autocríticos con nuestro voto. El 89% reconoce que tenemos malas autoridades porque no sabemos elegir bien a los candidatos, señala Rolando Arellano Cueva, presidente de Arellano Consultoría. No es que los peruanos dejemos de reconocer nuestra culpa en esta elección donde hay dos partes, electores y candidatos. Así que eso es, creo que nos da esperanza de que sí podemos llegar a tener mejores resultados en abril del 2026 si empezamos a trabajar en eso y en hacernos mejores electores. En 2026 los peruanos cambiarán a la mayoría de sus autoridades a nivel nacional. Para Rolando Arellano, este es un punto de quiebre que definirá si el país logra avanzar o se hunde en una crisis aún más profunda. Elegimos mal y elegimos como hemos elegido hasta hace muy poco. No solamente no vamos a crecer, sino que podríamos entrar en una crisis muchísimo más grave que lo que hemos tenido. Entonces, yo creo que no han habido en los últimos tiempos elecciones más importantes que lo que vamos a tener en el 2026. Y eso tenemos que tenerlo consciente. ¿Cómo piensa el votante peruano? ¿Cómo se informa para elegir a sus autoridades? ¿Considera importante votar? De cara a las elecciones generales de 2026, la encuesta Vota Bien de Arellano Consultoría para Crecer se propuso entender qué hay detrás del voto en el Perú. Una investigación nacional que traza la radiografía del elector. Una cifra llama la atención. Solo el 38% de peruanos considera que cumplir con el voto presidencial es una acción muy importante y crucial para el país. ¿Los peruanos somos autocríticos con nuestro voto? El 89% reconoce que tenemos malas autoridades porque no sabemos elegir bien a los candidatos, señala Rolando Arellano Cueva, presidente de Arellano Consultoría. No es que los peruanos dejemos de reconocer nuestra culpa en esta elección, donde hay dos partes, electores y candidatos. Así que eso es, creo que nos da esperanza de que sí podemos llegar a tener mejores resultados en abril del 2026 si empezamos a trabajar en eso, en hacernos mejores electores, ¿no? En 2026 los peruanos cambiarán a la mayoría de sus autoridades a nivel nacional. Para Rolando Arellano, este es un punto de quiebre que definirá si el país logra avanzar o se hunde en una crisis aún más profunda. Elegimos mal y elegimos como hemos elegido hasta hace muy poco. No solamente no vamos a crecer, sino que podríamos entrar en una crisis muchísimo más grave que la que hemos tenido. Entonces, yo creo que no han habido en los últimos tiempos elecciones más importantes que la que vamos a tener en el 2026. Y eso tenemos que tenerlo consciente, porque de eso va a depender mucho el futuro de nuestras familias, el futuro de mi casa, el futuro de mi trabajo. Otro dato de la encuesta Vota Bien de Arellano Consultoría revela que el 76% de los peruanos no se siente responsable por las acciones del candidato que gana si no votó por él. Además, existe aún un 9% de peruanos que decide su voto el mismo día de la elección, un 28% una semana antes, un 30% un mes antes y un 32% más de un mes antes. Habíamos hecho un libro que se llama Votar y Comprar, donde mostrábamos que la gente le ponía más importancia y tenía más reflexión para comprar un celular que para votar al presidente. O sea, nadie va a comprar un celular y... ¿Alguien aquí? ¿Usted? A ver, dígame. Mire, doctor, en realidad... Aquí hay un micro para el señor. No, creo que me escucha. Ya, ¿Sí? listo, eleva la voz. Sí. Para empezar, aquí en nuestro país estamos acostumbrados a que el voto sea obligatorio. Yo creo de que en otros países, en la mayoría de los países, el voto no es obligatorio. En segundo lugar, de acuerdo a lo que hemos presenciado
democracia, hemos escuchado, de que verdaderamente la gente vota por simpatía, por interés. Muy bien, simpatía, interés y no hay realmente nulo, no hay liderazgo. ¿No? A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que pueda intervenir? Aquí, usted. Buen día. Es muy interesante ese tema porque, como usted dice, ahora no hay muchos jóvenes acá. Lo importante de este tema que está tocando usted ahorita es, ¿por qué? Porque muchas personas nos conlleva a que una persona nos dice, te voy a dar esto, ¿no? Están comprando, digamos, los votos. Y como dice, también están en la cola esperando, ¿por quién vas a votar? Entonces se dejan llevar por otras personas a lo que... Se dejan llevar. Sí, se dejan llevar, Muy influir, bien. ¿no? Listo. Como hemos notado nosotros, hay diversas reflexiones sobre esta materia. En consecuencia, nosotros hoy en día lo que vamos a estudiar, ahora sí, como nota introductoria, es el tratar de entender por qué es tan fatal para una democracia que no se reconozcan los liderazgos. ¿Por qué es tan terrible para la democracia el que podamos votar simplemente por simpatía superficial, porque evidentemente me regaló una tacita o un polo, o porque me visitó en la casa Pero ¿qué es el liderazgo entonces? ¿Quién es el líder? ¿Y cómo se arma una suerte de liderazgo político? ¿Cómo funciona un liderazgo político en las democracias? ¿Y cómo debería de seguir funcionando en las sociedades contemporáneas? Entonces, para entender bien esto, tenemos que construir nuestro pensamiento, reflexionar, meditar y pensar cuántos de nosotros han ubicado líderes en el transcurso de la historia política, por ejemplo, o en la historia política del continente, o del mundo entero. Y entonces es bueno que podamos nosotros compatibilizar el tema del liderazgo político no solamente como uno de naturaleza estrictamente política, de tratamiento político, sino de sociológico, antropológico, psicológico, filosófico. ¿Por qué razón? Porque la realidad cotidiana que vivimos todos los días supera al concepto de liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros tenemos que recurrir a lo que vemos en el entorno de nuestra sociedad para entender si hay liderazgo, líder, o se forman y cómo se forjan los liderazgos sociales, políticos. Si es que no nos aproximamos a analizar lo que está aconteciendo en la sociedad, es muy difícil que podamos nosotros ubicarnos certeramente en la línea de conceptualizar y distinguir el tema del liderazgo político en el Perú. Ese es un tema inicial. El tema del liderazgo, juntamente formado con el tema de la civilización, con el tema de lo que acontece en lo social, con el tema de análisis también antropológico, sociológico, hasta filosófico y hasta religioso. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que interiorizarnos en un tema en el cual hay que saber interiorizarnos en la cultura política del Perú. Y la cultura política del Perú radica en las comunidades. La cultura política del Perú sociológicamente radica en el factor histórico-cultural del Perú, que tiene, por ejemplo, su raíz fidedigna de ejercicio gubernamental y de liderazgo en el ayllu de las comunidades campesinas. La sabiduría de nuestros comuneros andinos, la sabiduría de cerca de, la actualidad son aproximadamente más de 6.000 comunidades campesinas en el Perú,
La sobrevivencia de las comunidades campesinas y del ayllu, que es la conformación del gobierno de la familia comunitaria en el campesinado peruano, nos va a ir a ayudar a entender quién es un líder. No existirían las comunidades campesinas hoy día, en pleno siglo XXI, con todo lo acontecido, si es que no analizamos sociológicamente el histórico de estas comunidades campesinas. Al igual de lo que ha acontecido con las comunidades aborígenes o las comunidades indígenas o las comunidades nativas en el oriente peruano, en gran parte de la selva puneña, Puno tiene selva, en gran parte de la selva cusqueña, Cusco tiene un altísimo porcentaje de selva, o la parte de la selva central del Perú, en Tingomaría y evidentemente todo el oriente peruano. Y estamos hablando de cerca de 3.500 comunidades nativas. Entonces, ¿no sería bueno revisar los orígenes de esos liderazgos en los cuales se mantienen y que deberían tener una representación mayor en las decisiones políticas del Perú? ¿No será que estamos abandonándonos desde la capital a sabiendas de que tenemos ancestros indígenas, de que no podamos ubicarnos realmente en las decisiones a tomar en el futuro? Y entonces la gran civilización como la civilización inca, la gran civilización que produce comunidades políticas, nos señala de que en la historia han ocurrido fenómenos culturales, sociales, políticos evidentemente, económicos, militares como en el caso del Perú, donde en este corsi y ricorsi hemos estado entre golpe de Estado, democracia y golpe de Estado. La primavera democrática en el Perú es cortísima, mis queridos amigos. Tenemos del 2000 para hoy, y para lo que va a ser la elección de abril del 26 años. No es nada frente a lo que reflejan otras democracias occidentales bien paradas, con todos sus defectos. Estados Unidos tiene 240 años de democracia. 240 años. Entonces, lo que tenemos que contribuir desde el punto de vista de la sociedad es a saber manejar nuestros propios liderazgos conductuales en familia, en el trabajo, en la sociedad, en la comunidad, en la cooperativa, en el sindicato, en la asociación de padres de familia, porque de ahí van a salir los líderes. Los líderes no se construyen de la noche a la mañana en la necesidad de querer yo ser el candidato del partido. No, es una construcción social, dinámica, real, valedera, justiciera, con buena dosis de ética y buena dosis de moral. Aquel que esté pensando en un destino político para mañana, para el 2026, es un absurdo. Si es que no ha construido en su vida una suerte de liderazgo potencial que le ayude a mirar la sociedad desde un punto de vista en el cual podría en un momento determinado dirigir la sociedad. Caso contrario, está engañándose. Está engañando a su familia, está engañando a su sindicato, está engañando a su orden laboral, está falsificando su biografía. Qué terrible esta expresión, ¿no? O sea, falsificar la biografía. Lo que quiere decir que el líder tiene que comenzar por ser auténtico y transparente. La autenticidad y la transparencia van a ayudar para que efectivamente podamos construir un liderazgo político como lo han sido en Roma, en Grecia, en las civilizaciones orientales. Y en estas civilizaciones se produce una suerte de liderazgo porque evidentemente están junto al lado de su sociedad, caminan junto al lado de ellos, caminan con quien está de pie y camina a pie. Y ese es el nivel de construcción democrático inicial. Y entonces surge la pregunta, dice, ¿y cómo hemos llegado hoy en día? ¿Cómo en esta sociedad del conocimiento del siglo XXI podríamos nosotros equipararnos a un nivel de individualidades virtuosas que se deben de expandir por el mundo y que se expanden por el mundo?
en el siglo del conocimiento, que es el siglo XXI. Por ejemplo, tiene usted al fundador de Tesla, el señor Elon Musk, o tiene usted al fundador de Facebook, o tiene usted al señor Mark Zuckerberg, el que maneja Facebook a nivel mundial, que hace que el nivel de la interconexión de nosotros y hoy día, en este momento de esta comunicación y de esta charla, puedan obtener su enriquecimiento personal miles de personas, sin necesidad de estar en vivo y en directo. O tiene usted un Jeff Bezos, el creador de Amazon, por ejemplo, donde Amazon puede nuclear una serie de colectivos y de individualidades de creación intelectual, como son libros, textos, en los cuales a un dedo de un clic puede usted obtener el nivel potencial de su propio conocimiento. O puede usted recrearse dentro del mundo del conocimiento y del siglo del conocimiento con nuestro premio Nobel, el Vargas Llosa, y con todos los textos escritos por él, y que viene a ser un orgullo nacional. De manera que liderazgos potenciales existen, y existen, como existen estos liderazgos potenciales que surgen evidentemente con las propias civilizaciones. Y para empezar tenemos que hablar de la civilización inca. Y para empezar todavía antes de la civilización inca tenemos que hablar y recordar la civilización pre-inca, con Chavín, por ejemplo, con su gran y majestuosa concepción de naturaleza religiosa. O al mismo tiempo podemos hablar sobre Mochica y Chimú, con su tremenda nivel de versación de los mochicas sobre el riego, por ejemplo, el tema de la propia cerámica, la construcción de la cerámica. Estos eran líderes naturales con su expresión cabal de arte y de religiosidad que nacieron al calor de sus propias necesidades. O la sociedad Chimú, que tenían líderes para construir, los que son trujillanos y son del norte. En Chimú encuentra usted Chan Chan, por ejemplo. Esta majestuosidad es la ciudadela de Chan Chan de hace miles de años, en los cuales forjaron su destino estas comunidades pre-incas, para luego evidentemente ingresar a la etapa incaica, que como lo decía Luis Baudin, un famoso estudioso, historiador francés, hablaba sobre el imperio socialista de los incas, el gran imperio socialista de los incas. Entonces tenemos que recurrir a las dotes de naturaleza histórica para que nosotros podamos aprender y compararnos con otra suerte de formaciones milenarias, como por ejemplo el pensamiento de Confucio en China. Que Confucio viene a ser una suerte de un líder de naturaleza espiritual, y Mao Zedong viene a ser una uña dentro del lapso del tiempo milenario de la creación de China. Cuando estuve en China el año 2016, invitado para unas conferencias en Beijing, yo hablé sobre cómo nosotros, los peruanos, veíamos la cultura milenaria china y cómo también la habíamos maltratado con los chinos que llegaron de allá para hacer trabajos comunales aquí en el Perú, y cómo los explotamos, y hubo hasta una suerte de explotación terriblemente esclavizada de los chinos aquí en el Perú. Pero reconocíamos como peruanos la histórica bondad de la necesidad también de mirar el norte milenario de China a través de Confucio, un tremendo líder espiritual. Es estudiado, analizado en todas las universidades chinas, reestudiado en todas las universidades chinas, porque viene a ser una suerte de signo de los tiempos en los cuales los líderes tienen que adaptarse y recoger de los afanes de naturaleza histórica, los afanes de su producción intelectual, de su producción de dirección de las propias sociedades en su conjunto. Y es por eso la historia del poder político, la historia de los gobernantes, la historia de las organizaciones del gobierno, es lo que nos tiene que llamar
para nosotros asistir evidentemente a un compromiso de naturaleza política. Los compromisos políticos se asumen en cuanto esté sumamente informado de mi país y en cuanto evidentemente pueda entender la historia de los ejercicios gubernamentales en el Perú y pueda entender la manera de conducción de las organizaciones de gobierno en todos sus niveles, desde un centro poblado pasando a una municipalidad distrital, de una municipalidad distrital a una provincial, de ahí a un gobierno regional, o ser consejero regional, a un parlamento nacional, a un ministerio, a una presidencia de la República. Si yo no tengo este contexto de visión nacional y expresa sobre el tema del ejercicio gubernamental en el país, evidentemente no puedo estar construyendo yo temas todavía de liderazgos propios si es que no estoy entendiendo a la sociedad peruana en su historia, en sus antecedentes y al mismo tiempo a la sociedad mundial. Es por eso que este fenómeno de los liderazgos nos remonta incluso a sociedades imperiales. En Esparta con Leónidas, los que vieron una película sobre el tema de las Termópilas y la guerra de estos 300 combatientes en los cuales murieron con fe y con devoción, porque evidentemente tenían que dejar su sangre en la tierra para poder defender su tierra, evidentemente, y su sentido patriótico. Evidentemente Leónidas viene a ser un líder en el cual Esparta vende al mundo la posibilidad de un liderazgo mucho mayor, mucho más espiritual, mucho más cercano a las decisiones que enmarcan la ruta para sus propias sociedades. En Atenas un Pericles, por ejemplo, Pericles un tremendo estadista, un tremendo orador, un orador que coadyuvaba a elevar el alma y el espíritu de sus propias naciones. O podemos recordar igualmente en Roma a los gobernantes romanos como Julio César, como el propio Octavio Augusto, como Marco Aurelio. Y retornamos a China con Confucio, con Mao Zedong. Mao Zedong en un momento determinado era un líder que revolucionó el tema cultural, pero que lamentablemente sucumbió por una ausencia de una noción real del tema vinculado a que la violencia es la sepulturera de la historia, porque la violencia no es la gran llegada al ejercicio del poder. La violencia no es la partera de la historia, la violencia es la sepulturera de la historia. Por eso esa semblanza de la talla cultural de Mao Zedong fracasó. Y hoy en día cuando a los chinos usted les explica, como conversaba con ellos en el año 2016, evidentemente se sienten, diríamos, apasionados con lo que es la Fundación Confucio, que ya existe en el Perú, y el seguimiento a ese tremendo personaje de naturaleza histórica. Y los líderes mundiales se hacen, se van construyendo. Como este líder no remozado que es el presidente Xi Jinping, el actual presidente chino. Este presidente chino que llegó a conversar en el año 2007 con el presidente peruano García y con los presidentes de Chile y de Colombia y de México, y hoy en día estamos más cerca del Asia, porque la Alianza Pacífico, que converge a Perú, a Chile, Colombia y México, a través de un Producto Bruto Interno de gran calidad, emociona al ser un país continente que está más cerca a Asia directamente. Y Chancay es parte de eso. Chancay determinado, como mencionó el presidente del Banco Central de Reserva recientemente, un reimpulso a la economía nacional con un 0.9% de crecimiento. Chancay va a dar 0.9% al Producto Bruto Interno. Son miles de millones
con temas vinculados a mayor trabajo, mayor producción, mayor productividad y evidentemente mayor criterio de fuerza laboral que va a existir en el país. Por eso la historia nos ayuda a entender lo que es un liderazgo. Por eso la historia política y el ejercicio gubernamental de nuestros gobernantes, vanos, buenos o malos, nos ayudan a reflexionar sobre el gran sentido histórico y las cualidades más saltantes de nuestros dirigentes políticos. Antes de ahora, nuestros dirigentes políticos eran militares. Y cuando se fundó la patria en el año de 1821, y tuvimos la primera constitución política en el año de 1823, en el transcurso de 1823 hasta el año de Castilla, en 1846, tuvimos unos otros combates militares a diario, todos los días. Habían presidentes por un día, habían presidentes por 17 días, habían presidentes por 3 semanas. Y entonces la esencia del militarismo en ese entonces era llegar y capturar evidentemente el poder. Ese es el histórico con el cual el Perú llega a Castilla. No es que de la noche a la mañana se construyó el ejercicio democrático en el Perú y que, como nos presentan las famosas citas, tuvimos los presidentes y hermosos con su banda presidencial. No. Hay que estudiar lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, la gran diferencia, por ejemplo, con el sentido educativo. Los chilenos a los jóvenes líderes de sus comunidades les enseñan lo bueno, lo malo y lo feo de sus dirigentes políticos. Pero usted revisa un texto de historia política en el Perú, todos son lindos, hermosos, todos han construido, todos han llegado a sus claros y claros objetivos. Eso no es una tarea educativa, crítica. Tiene que haber un gran sentido crítico y no vanagloriarnos con el sentido supuestamente histórico de referencias de naturaleza educativa negativas para los momentos actuales. Por eso, mis amigos, la actividad política se hace compleja, como compleja es el crecimiento de las ciudades. Mientras más compleja sea el crecimiento de las ciudades y del mundo y de los estados, más complejo es la suerte de preparación de un líder político en las actuales circunstancias. O sea, es una cuestión superficial, no es una situación en la cual billetera mata a dirigente, ¿no, señor? Y van a ver los resultados que van a ver en abril del 2026, no nos extrañemos de esos resultados. Porque, ¿qué se requiere de un líder? Profundidad y fortaleza ideológica, ideas, profundidad de conceptos, manejo de recursos humanos en su diario destino de forjar liderazgos de naturaleza política y no solamente conceptual. Y el liderazgo político produce ideas, produce creencias. El liderazgo político produce fe. El liderazgo político produce esperanza. Creencias, fe, esperanza, visión clara, clarísima de lo que está aconteciendo en el mundo hoy día, de lo que acontece en la propia sociedad, no solamente peruana, latinoamericana, sino mundial. Y equipararse en la ruta de los pensamientos centrales de un Mahatma Gandhi, por ejemplo, en la India, un líder mundial, espiritual, que hizo sucumbir, él solo hizo sucumbir a Inglaterra. Cuando Inglaterra dominaba a la India, los tenía sojuzgados y esclavizados, este señor inició lo que se denomina una gran marcha silenciosa, sin un tiro por delante, solamente con su silencio y con su conducción religiosa. Pudo desterrar de Inglaterra y Inglaterra tuvo que sacudirse y decir basta, ya no soy parte y ahí tengo que dar la libertad a la India. O un Martin Luther King, un gran líder negro que no sucumbió ante la torrante demostración racista que había en los Estados Unidos y pudo liderar la gran conceptualización
tremenda de lo que existe ser aceptado dentro de una sociedad muchas veces maldita, cainita, con su propio hermano por ser de otro color. No podían subir a un solo ómnibus, blanco y negro. No podía asistir a una misma universidad negro. No podía asistir a un estadio en blanco y negro. Martin Luther King es el líder de la reivindicación a favor de la raza y de la igualdad de razas con un criterio mucho más justo, mucho más democrático, una nación de profundas raigambres democráticas. O lo que ha venido sucediendo también en el Perú con los grandes pensadores como Mariátegui, como Haya, o como los liderazgos de Bedoya o de Belaúnde y Andrade en su momento. Líderes con virtudes, con defectos, pero que son líderes que tenemos que reconocerlos y que nuestro tratamiento de naturaleza pueda reflejar un profundo conocimiento de ellos, como son también los líderes religiosos, sin ser católico, un Dalai Lama, por ejemplo, en la India.
Un gobierno se legitima porque esa ley es obedecida por la población. Un gobierno se legitima porque esa ley nació al calor de las necesidades históricas de su pueblo. No es que yo soy un genio de la legislación y yo legislo de aquí arriba para abajo. No, señor. Usted legisla recogiendo lo que dice y quiere el pueblo para arriba. Esa es la forma de la sociología alemana, que impregna un gran sentido de justicia y de sentido participativo al ejercicio del poder legislativo en Alemania y en Europa y en el mundo entero. Entonces la función de los líderes políticos es representativa, ejecutiva, organizativa, educativa permanentemente, porque enseña, no se lo guarda, porque instruye. Entonces todo líder se perfila y labra su destino porque mide sus propias potencialidades, sabe lo que quiere, sabe cuánto pesa, sabe cuánto es su designio y porque también evidentemente sabe de que puede comunicarse con un afán de oralidad. Líder que no comunica es un... Entonces hay la necesidad de que las escuelas de gobierno formen líderes en oratoria. Las escuelas de gobierno deben de saber formar líderes en oratoria, porque deben de comunicar sus ideas, vender, que sea una suerte de atributo de naturaleza carismática que debe de envolver este carisma con inspiración. Un líder inspira, porque es carismático. Un líder convence, porque es carismático. Un líder motiva. Cuando motiva es carismático. Y el carismático es ser motivador. El carismático es tener personalidad sólida, bien formada, para todo combate electoral y político. Tener habilidades propias de visión y comunicación y empatía con la propia sociedad. Esa es la fotografía del líder. Hoy día, en este siglo de las comunicaciones. El conocimiento es un arma de todas las batallas políticas. Aquel que esté huérfano de conocimiento, que no lea por lo menos artículos, 7 u 8 artículos diarios, editoriales, nacionales, extranjeros, ese no se está cultivando. Entonces el liderazgo es una construcción evidentemente nociológica del ejercicio del poder, pero con un afán educativo de todos los días. Estudiar, analizar, entender, comprender y al mismo tiempo ver la visión de los paralelismos de ejercicios gubernamentales que son armas de posicionamiento de naturaleza política para la mente de sus seguidores y a favor de la propia opinión pública. Entonces hay acceso a la información, tiene que saber interpretar la información mundial, tiene que transmitir a sus consejeros la información mundial. Es el primero que debe dar rigurosamente el ejemplo de esa atención de liderazgo y el posicionamiento del poder de la mente de él conjuntamente con el equipo para la opinión pública. Y por cierto, ese reciclaje permanente de conocimientos, su actualización de conocimientos de los movimientos políticos del mundo, compararse cómo están con los líderes mundiales del momento. Porque en un momento determinado el presidente tendrá que conversar con un líder latinoamericano, con un líder asiático, con un líder de Oceanía, o con un líder de Norteamérica, o con un líder europeo. ¿Qué usted va a decir? Se va a entrar a un nivel de conversación y va a estar como el pollito de Picapiedra. Piu, piu, piu. No. Tiene que usted que ir, vencer y convencer. Ese es el tema vinculado a una sociedad que debe de movilizar con gran sentido patriótico, el gran sentido que merece también el tema de la lealtad. Ser leal. Leal con quienes lo merecen, evidentemente. Hay mucha traición en el tema político en el Perú. Ser leal no por obligación, sino porque se debe entender el valor de la propia lealtad. Define quiénes merecen tu lealtad y tu lealtad algo inquebrantable. Ese es un principio para la biografía política en el Perú.
El que sabe cuidar su biografía política es leal, domina sus emociones, controla sus emociones en medio del caos, no pierde la cabeza, mantiene la calma, toma decisiones firmes, como decíamos, no mira para atrás, como la mujer bíblica que miraba para atrás y se quedó en sal. Entonces, no te quedes paralizado tampoco en tus diversas opciones. Que no te entre la parálisis de no participar. Decide con firmeza, mantiene firme tus decisiones, sin titubeos de ninguna naturaleza. Piensa a largo plazo. El corto plazo es nada. Piensa a largo plazo. Decide a largo plazo en tus decisiones personales, familiares, colectivas, educativas, sociales, políticas, parlamentarias, ejecutivas. Porque el juego en esta sociedad es un juego mental. Su mente sabe decidir bien. Que no le lleva el vaivén de las emociones, sabe decidir bien. El que planea bien con visión a largo plazo construye imperios en la cabeza. Porque eso en la cabeza vamos a honrar nuestras raíces. Vamos a honrar nuestras raíces, nuestras familias, nuestros antecedentes, que hay que saber cuidar. Y eso no lo estamos haciendo como sociedad. Entonces, cuidemos las raíces, escribamos nuestra propia historia y al mismo tiempo sepamos nosotros tener un respeto propio, individual, haz que te respeten sin pedirlo, guarda la compostura, y un democrático, social y participativo al bien de la patria. Muy bien. Gracias, doctor Álvaro López Cazorla, por su brillante participación, como es habitual en las capacitaciones de Somos Perú y Central Mediática. Vamos a tratar de conversar con ustedes, de repente alguna apreciación, pregunta, opinión, tema, o nos vamos a las redes sociales, me dicen. Bueno, primero las redes sociales me están ordenando. A ver, Yasmín. No se te escucha, Yasmín. ¿Qué está pasando? ¿Aló? ¿Se escucha? El día de hoy? ¿Se escucha? Nada, no se te escucha nada. Pues se me logra Tampoco escuchar. se te escucha. El retorno acá para que escuchen los participantes también. Si no, me trasladan. A ver, mientras de repente alguien del público, mientras se va arreglando el tema del... No se te, o sea, el expositor no va a escuchar la pregunta. Digo, ¿aló? Ahora sí, ¿Ahora sí se escucha? Ahora sí. Bien, Ricardo, tenemos una pregunta de Rosana Marubeli Silva Díaz, de la región Cajamarca, y ella le pregunta al ponente, ¿cómo pueden los gobiernos locales mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a través de mecanismos de participación como presupuestos participativos o audiencias públicas? Doctor. Mire, y yo recomendaría lo último, lo que son las audiencias públicas. Yo fui alcalde y fui presidente de la Asociación Regional de Alcaldes del Sur del Perú hace muchos años, cuando era muy joven. Y entonces nosotros decidimos convocar a audiencias públicas a todos aquellos dirigentes que eran miembros activos, dirigentes, presidentes de asociaciones de padres de familia, de agrupaciones vecinales, de movimientos juveniles, deportivos, organizaciones sindicales, cooperativas, dirigentes de padres de familia, comités de vasos de leche, clubes de madres, a todos ellos, sin necesidad de que sea del partido con que uno llegó al poder. Sobre todo hay que cuidar eso. Hay que cuidar que se respeten las identidades participativas de la gente. Porque hay el crasísimo error en los cuales los alcaldes, no, mi gentita, yo y mis amigos, yo para que me apachen, para que me aplaudan, para que me vendan incienso. No, señor. Usted tiene que estar sacrificado por lo menos 3 días y llevar su cruz.
Solo así va a entender la voluntad popular y los deseos al mismo tiempo, en positivo, de un ejercicio planificador de su gobierno. Qué importante lo que usted dice, doctor, la participación ciudadana. Yo también como anécdota quería comentarles, muchos alcaldes, autoridades, se hacen esa pregunta o miden su trabajo de gestión, pero entre los funcionarios, ¿sí? Muchas veces en las reuniones que tienen todas las gerencias, cómo estoy en la gerencia tal, en la gerencia, y obviamente todo el mundo los va a aplaudir porque tiene que justificar su trabajo. El tema es trasladar la oficina al campo, como se dice, estar con los vecinos. Así como se molestó en la campaña y se tocó la puerta, o se subió al Metropolitano, o se comió chanfainita con tallarín, continuar este tema. Porque, como dicen los expertos en campañas, un candidato debe continuar con la campaña también cuando ejerza la autoridad. No podemos divorciarnos de la población que nos dio el voto y iba con el tema que nos decía, doctor, de la participación ciudadana. ¿Alguna otra pregunta, Yasmín? De nuevo, tienes que pararte, creo. Nada, Yasmín. ¿Nada? Ahora sí. Ahora sí. También tenemos la pregunta de Dionisio Reyes Gutiérrez desde Trujillo, La Libertad. Trujillo. Le pregunta al ponente qué papel juegan la transparencia y la rendición de cuentas en la construcción de la legitimidad en un liderazgo político. Transparencia. ¿Sí? 20 puntos. Porque todo lo que sea transparencia a nivel de los medios de comunicación, todo lo que sea transparencia a través de lo que son las páginas web institucionales, todo lo que sea transparencia en cuanto al manejo de los recursos humanos al interior de los gobiernos locales, regionales, nacionales, todo lo que sea transparencia en el gran sentido de la información que requiere la ciudadanía. Por eso paga su impuesto, para que evidentemente pueda tener un control participativo, auditivo, visión y misión, y hacerlo partícipe de lo que es la vocación de ejercicio democrático dentro de los gobiernos. Solo así va a poder estar acompañado ese alcalde y esa autoridad. Si no lo hace, cada día se aleja más de un ejercicio cívico fundamental. Y la transparencia en estos momentos es obligatoria porque la rendición de cuentas se debe dar, las páginas web, las famosas páginas web deben ir con toda la información. Hay una ley de transparencia, sí, claro. Y las sesiones de consejos, si hablamos de los municipios, son abiertas al público. Es algo que muchas veces desconocemos. Y hay alcaldes o autoridades que nos hacen creer de que es privado, y no es así, es pública. Obviamente echa la ley, echa la trampa y nos dicen no hay aforo, que la pandemia, que ya se han inscrito 20 vecinos, y no debería ser así porque deberíamos en esos momentos escuchar a todos los vecinos. Por último, ¿alguna pregunta del público ya para pasar a nuestro siguiente ponente? ¿Todo bien? Un fuerte aplauso para el doctor Álvaro López Cazorla, el día de hoy inaugurando estas charlas aquí de capacitación en Somos Perú y Central Mediática. Muy amable, doctor. Gracias. Esperemos tenerlo prontamente. Bueno, eso va del cafecito, nos provoca, estamos ansiosos. Y así es, en estas mañanas de frío, el doctor también nos va a dar un libro que lo he leído y lo recomiendo. Un libro muy importante del mismo doctor que plasma esta capacitación. Vamos allá a un corte pequeñito nada más, me dicen en la producción de Central Mediática, porque ya está con nosotros, ya está desde muy temprano el magíster Virgilio Vladimir Calle García. Él pertenece a la gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Molina. Es un profesional con mucha trayectoria. Él va a estar con nosotros hablándonos de esta articulación de la seguridad ciudadana con los distintos organismos. Vamos a una pausa pequeñita, nuestro café, nuestro compartir, y retornamos aquí en Central Mediática y Somos Perú desde Los Olivos. Retornamos. Doctor, una foto, por favor. Una foto. Sí, cómo no. Sí, una fotito. Fernando, la foto acá. Para que tomen todos. Los que deseen tomarse la foto con nuestro ponente, por favor, para llevar un recuerdo.